Hermanos, lo que vamos a hablar ahora es arreglando los asuntos claves de la vida. ¿Y cuáles son esos asuntos claves de la vida? Levante su mano. ¿Quién de ustedes ha estudiado la vida de Moisés? Levante su mano para tener una idea. Bueno, están hablando de 6 personas que han estudiado la vida de Moisés. Déjame decirle que Moisés era un líder. O sea, déjame decirle que en esta vida y en este mundo hay personas que dicen ser líderes, pero que ni su familia lo sigue. Ese no es un líder. Alguien lo puso ahí. Moisés no. Moisés era un líder. ¿Por qué? Porque Moisés sacó de un sistema de esclavos por 400 años de 2 a 3 millones de hebreos y lo siguieron. Cruzaron el Mar Rojo. Vivieron 40 años en el desierto. Moisés era un líder, hermanos. ¿Cuántos presidentes ahora están en la posición de presidente? No porque sean los líderes correctos. Hermanos, este hombre Moisés, aquí hay una pregunta importante para Moisés. ¿Por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué Moisés fue una persona tan grandemente usada por Dios? Todas esas respuestas las encontramos en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Pero aquí podemos ver en ese capítulo, hermanos, que Moisés logró resolver cuestiones básicas de la vida. 4 asuntos importantes, 4 asuntos claves de la vida para arreglar los asuntos claves de la vida. ¿Cuál es el asunto que usted tiene pendiente en su vida y que le gustaría arreglarlo? Moisés lo hizo. Usted lo puede hacer. Así que nosotros vamos a usar el libro de Hebreos. Los que nos ven en línea, si quieren abrir su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y de ahí vamos a sacar la información, las 4 cosas que Moisés usó para arreglar estos asuntos claves en su vida. Así que en Hebreos capítulo 11, versículo del 23 al 27, vamos a estar usando estos pasajes de la Biblia. El primer asunto clave de la vida de Moisés fue uno, y es muy importante que usted también lo aplique a su vida. Si realmente quiere arreglar ese asunto que está pendiente en su vida. El primer asunto que Moisés trató en su vida fue su identidad. Fue su identidad. Necesitas saber exactamente quién eres. En el caso de Moisés, ese era un asunto muy, pero muy importante. Acuérdense que Moisés, hermanos, acuérdense que Moisés había sido, ¿qué? Un esclavo. No sé si ustedes oyeron una historia de unos niños en el pasado en Estados Unidos que los intercambiaron cuando eran bebés. Y que cuando llegaron a la edad de adultos, se dieron cuenta que no eran quien se les dijo que eran. ¿Y qué surge aquí? Un conflicto de identidad, una crisis de identidad. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un hijo de esclavos hebreos. Y sus padres, para que no lo mataran, lo pusieron en una canasta. Por afuera le pusieron ese tipo de como de chapopote y lo aventaron al río. Y su hermana lo fue siguiendo, ese canasto con Moisés adentro. La hija de Faraón se estaba bañando en el río cuando ve pasar esa canasta y toma a Moisés y lo adopta como su hijo. Hermanos, así fue como la hija de Faraón encontró a Moisés. Aunque Moisés había nacido de padres hebreos esclavos, fue criado en la corte de Faraón. Así que eventualmente tendría que tomar una decisión que sería la pregunta, ¿quién soy realmente? Moisés se tenía que preguntar, ¿soy verdaderamente hebreo o soy verdaderamente de la familia real egipcia?
Iba a haber serias consecuencias dependiendo de lo que Moisés iba a decidir. Déjame decirle que la razón por la cual Dios usó a Moisés es por una razón muy importante. Moisés tenía lo que hoy falta en este mundo: integridad. ¿Y qué es integridad? Es ser completo. Hay personas que van a la iglesia y son espirituales en la iglesia, pero en el trabajo son diferentes a como son en la iglesia y a como son en su casa. Eso es ser una vida fraccionada. Eso no es integridad. Integridad es que como tú eres en la iglesia, también lo eres en tu trabajo, con tu familia, con tus amistades. Moisés era una persona con integridad. Y Moisés tomó este asunto serio en su vida. Déjame decirle cómo pensó Moisés. Moisés pensó de esta manera: si hago de cuenta que soy un egipcio y trabajo con el sistema, pero eso no lo hizo Moisés, ¿verdad? Él dijo: yo soy quien soy. Y Moisés se negó a permitir, hermanos, a permitir que cualquier amigo o otra persona cambiaran su identidad. Moisés sabía quién era. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 11, el libro que les dije que abrieran, 24, versículo 24. ¿Qué dice la escritura? Por fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea que literalmente Moisés estaba repudiando ser parte de esta familia real. Lo que está diciendo aquí es que no hay manera de regresar. Moisés estaba pensando: voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. ¿Saben por qué hay personas tan estresadas en esta sociedad? Las personas estresadas en esta sociedad son personas que están tratando de ser alguien que no lo son. Por eso es que hay tanto estrés. Cuando las personas intentan vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas o lo que piensan las otras personas, esperan que usted sea realmente usted. Obviamente no. Hermanos, cuando usted vive una vida que no es usted, a eso se le llama estrés. Dios nos hizo a nosotros para que usted fuera quien usted es. Él no desea que sea otra persona. Si intentas tú ser otra persona que no eres, ¿qué va a suceder? No va a funcionar, hermanos. Puedes intentar imitar, puedes ser una copia, puedes ser, hermanos, otra persona, vestirte como ella, hablar como ella, pintarte, reír como esa otra persona. Pero todas esas cosas, lo único que te van a traer van a ser estrés. Pero sin embargo, cuando tú buscas ser lo que Dios sea, lo que Dios quiere que tú seas, ¿qué pasa con su nivel de estrés? Baja. Cuando tú buscas ser lo que Dios quiere que tú seas. En el Salmo capítulo 139, versículo del 15 al 16 dice: mis huesos no te fueron escondidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hermanos, este es un versículo muy claro que habla que el aborto es un asesinato. Hermanos, cuando nosotros intentamos ser la forma de otra persona, no funciona. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué es el éxito? El éxito para la Biblia, para Dios, es ser aquello para lo que Dios te hizo. Eso es el éxito. Así que la segunda cosa importante en la vida de Moisés para arreglar los asuntos claves en la vida es que
tengo que aceptar mi responsabilidad. Tienes que dejar de culpar a las demás personas. Es que, ministro, yo soy muy tomador porque mi padre también lo fue. Es que, ministro, yo tengo estas adicciones porque mi padre abandonó a mi madre cuando yo estaba pequeño. O es que me pasó esto, aquella persona me hizo esto a mí. Tenemos que dejar, hermanos, de hacerle a la víctima. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad básicamente victimizada. Hay más de 3,000 palabras que se usan para el término víctima en Estados Unidos. Hay como 3,000 tipos de diferentes de víctimas identificadas en este país. Todo el mundo es víctima de algo. ¿Por qué? Porque la vida no es justa. Aquí la tierra no es el cielo. Vivimos en un sistema, en un mundo que no es perfecto. Venimos de padres que no son perfectos. Si empezamos a compadecernos de nosotros mismos, pobrecito de mí, es que mi papá me abandonó. ¿Saben? Soy la persona más miserable, más desgraciada en este mundo. Pero si realmente Dios lo va a usar, necesita aceptar la responsabilidad por la dirección de su vida. En el libro de Hebreos 11:25 dice la Escritura: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Saben? La mayor libertad que tú tienes en esta vida es una. Tú tienes la opción de elegir. Dios te diseñó para que tú eligieras. Tu futuro está determinado por tus elecciones. Si te dicen: mi hija, no te conviene ese muchacho, no trabaja, se la pasa con vicios, papi, tú no entiendes, tú no sabes. El futuro de esa persona está decidido por la elección que está tratando de tomar. Si tú deseas que Dios te bendiga, esa es tu decisión. Escúchalo bien. Si usted quiere que Dios bendiga su vida, esa es tu elección. Dios te va a bendecir porque tú lo elegiste a Él. Dios bendecirá su vida si usted permite que así sea. Esto es una elección. Hebreos 11:24 nos enseña que Moisés rehusó ser el hijo de la hija de Faraón. En el versículo 25 lo vemos tomando una decisión negativa, pero seguida de una decisión positiva. Primero rehusó ser el hijo y luego después escoge servir a quién, seguir a quién, ser quién. Hermanos, no culpemos a otros de las cosas que nos suceden hoy en día. Déjame decirle que cuando Moisés creció, hermanos, se negó a seguir dando disculpas. Hermanos, yo no tuve elección en esta situación, en la situación de Moisés. Moisés no decidió nacer de padres esclavos. Moisés no decidió que lo pusieran en una canasta y lo aventaran al río. Moisés no decidió que la hija de Faraón lo adoptara. Eran situaciones fuera de control de Moisés. Pero hermanos, después cuando Moisés crece, él elige de cómo va a responder a las circunstancias. No importa cómo creciste en la vida. Si estás con Dios, tú eliges después los pasos que tú vas a seguir. Siempre vas a poder responder. ¿Saben? Las personas que se la pasan acusando a los demás, es que fue culpa de ella, fue culpa de él, fueron culpa de mi padre. Y una vez recibí una llamada: ministro, yo no sé quiénes son, yo no conozco a mi papá.
Y por eso tienes el tipo de vida que tienes, porque fuiste abusada o abusado cuando eras niña, cuando eras niño, y por eso hoy vives el estilo de vida equivocado. Hermanos, cuando nos la pasamos culpando a los demás, eso se le llama nada más de una manera: inmadurez. Somos personas inmaduras. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Romanos 14, versículo 12. La tercera cosa que Moisés hizo en su vida, hermanos, Moisés tuvo que determinar sus prioridades. Esto es muy importante. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo más importante en su vida para usted? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 26 dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto indica, hermanos, un juicio de valor. Significa evaluar, significa poner en balanza, juzgar o valorar. Moisés básicamente se sentó y dijo: ¿cuáles son los más altos valores que voy a vivir? ¿Vivir una vida en apariencia o vivir una vida real? ¿Cuáles son mis valores? Cuando tú sabes cuáles son tus valores, tú sabes quién es tu Dios. Cuando tú no conoces tus valores, déjame decirle, no conocemos nada. Es irónico, hermanos, cuando miras la vida de Moisés y los comparas, sus patrones de vida de Moisés con los patrones del mundo. El patrón del mundo te ofrece poder, te ofrece prestigio y te ofrece placer. Esas son las cosas que Moisés renunció. Sin embargo, los patrones de Moisés, el patrón moral de Moisés era: el propósito de Dios es más valioso que la popularidad. El pueblo de Dios es más valioso que los placeres. La paz de Dios es más valiosa que las posesiones. ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Moisés en el versículo 26 continúa y dice: porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea que los valores de Moisés estaban determinados por su visión. ¿Qué es lo que usted está viendo en su vida? ¿Qué es lo que usted está viendo en su vida? ¿A quién está mirando? ¿Está mirando a otras personas? ¿Estás viendo nada más tu cuenta bancaria? ¿O estás observando a Jesús? Esa es la diferencia. La última cosa importante que Moisés usó, hermanos, es que él escogió su autoridad. Y déjame decirle que esta fue una de las cosas importantes por las cuales Dios escogió a Moisés. ¿Quién es el que tiene el control en tu vida? ¿Quién es el que tenía el control en la vida de Moisés? Jesús lo afirmó de esta manera en Mateo 6:24 y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o decidirá a uno, despreciará al otro. No puedes tener dos señores en tu vida. No deberías de venir a la iglesia el domingo y el sábado ayer andar en un baile, en los vicios, en el chisme, en la farándula, en todos estos ambientes. No deberías. ¿A quién quieres servir? ¿A Dios o al mundo? Porque la respuesta de Dios, hermanos, es muy simple. Las personas que quieren servir a dos señores con uno, van a quedar mal. Así que, hermanos, en Hebreos 11:17 dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. O sea que Moisés, hermanos, estuvo viendo a un poder mayor que el que estaba en Egipto, y era Dios, un Dios invisible, un Dios en el cual él podía creer.
¿Qué es lo que tuvo que renunciar Moisés? ¿Y qué es lo que tuvo que ganar? Si Moisés hubiera permanecido en la corte de Faraón, nadie lo habría conocido. En otras palabras, hermanos, no esté dividido entre dos opciones. Jesús dijo en Josué 24:15, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río en el Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esto es lo que Josué dijo. ¿Qué es lo que usted ha escogido en su hogar con su familia? ¿A quién usted está sirviendo, hermanos? Usted evalúese por sus estándares de vida, sus estándares morales. No importa, hermanos, lo que los vecinos digan de nosotros. Nosotros servimos a Jesús. ¿Cómo puedes empezar eso en tu vida? ¿Cómo puedes empezar con estas 4 herramientas en tu vida? Primero, lo que tienes que hacer es invitar a Jesús a tu vida. Primero lo que tienes que hacer es invitar a Jesús. Y usted que no ha recibido a Jesús en su vida, ¿no le gustaría entregar su vida a Jesús esta noche? Puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración usted desea entregar su vida a Jesús, pase al frente. ¿Saben? Si usted quiere empezar con esas 4 cosas en su vida, empiece con Jesucristo. Entregue su vida a Jesús y dígale: Señor Jesús, esta es mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo servir en la iglesia de Cristo, Puente de Vida? Hable conmigo. ¿Qué puedes hacer para servir al Señor? Incline su rostro y oremos.